Hola mi queridas arañitas, bienvenida a tu canal de Aprende y Emprende con Fabi. En esta oportunidad tenemos esta hermosa pulsera de flores de muranos. Para ello necesitamos pocos materiales. Dos hilos coreanos de 50 centímetros cada uno y dos hilos coreanos de 40 centímetros cada uno. También utilizaremos mostacillas número 8 de color dorado, balines número 4 y aquí tenemos unos hermosos muranos de 4 milímetros. Comencemos con nuestro hermoso diseño. Recuerda que este es un curso. Aquí tienes mi número de teléfono. Comencemos con los dos hilos de 50 centímetros y buscaremos las puntas. Así, estas las vamos a quemar para que queden súper finitas, estilo aguja. Así que quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques con la yema de los dedos de forma entorchada o alando para no quemarte. Así. Muy bien, ahora vamos a introducir los abalorios. Comencemos con un balín, así que vamos a introducir los dos hilos en el mismo agujerito de nuestro balín, así. Cuando tengamos los dos hilos dentro del balín, los colocaremos del mismo largo, así. Y ahora vamos a buscar el otro extremo para unir las cuatro puntas y así encontrar la mitad de nuestros hilos súper rápido y fácil. Así ubicaremos el balín que acabamos de colocar en toda la mitad de estos hilos. Muy bien, por aquí está. Ahora cuando estemos ubicado perfectamente la mitad y allí estará nuestro balín, vamos a abrir los hilos. Estos dos que tenemos aquí irán de este lado y estos dos hacia el lado derecho. Miren, así nos quedará nuestro balín en todo el medio. Sin perder la mitad vamos a tensar este hilo, ya sea con cinta adhesiva, carpeta de ganchos o lo que tengas disponible. Así que voy a utilizar mi carpeta de ganchos para trabajar con comodidad. Recuerda, mis queridas arañitas, que este es un curso gratis, así que inscríbete desde ya mediante WhatsApp. Ahora, cuando coloquemos los hilos de esta forma, tendremos en la parte de abajo dos hilos. Esto debemos tratar de que siempre quede la mitad exacta. Vamos a comenzar colocando los muranos de color fucsia tanto en el hilo de la izquierda como en el hilo del lado derecho. Un murano de cada lado. Luego de este murano vamos a colocar una mostacilla de separación para colocar los siguientes muranos. Acá tenemos una mostacilla de color dorado, así que vamos a introducir también una en el hilo del lado izquierdo y una en el hilo del lado derecho. Luego de colocar estas mostacillas, colocaremos muranos de color amarillo en cada hilo, así. Luego de este murano, para cerrar, vamos a colocar un balín. Pero la forma de colocar nuestros hilos dentro del balín es de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. O sea, pasaremos el hilo del lado izquierdo por el mismo agujerito del balín, pero de forma contraria, para que los hilos nos queden de lado y lado y podemos jalarlo para que queden bien ajustadito y en todo el centro. Así. Volvemos y colocamos muranos de color amarillo para que se forme nuestra flor amarilla. Y cerramos con mostacillas. Aquí tenemos mostacillas de lado y lado. Así nos debe quedar. Luego de estas mostacillas vamos a colocar un balín, de la misma forma como lo hicimos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Perfecto. Ahora colocaremos mostacillas de color dorado. La cantidad de mostacillas son 3 mostacillas. Puedes colocar de 3 a 4 mostacillas. Muy bien. Ahora vamos a colocar la misma cantidad de mostacillas en el lado derecho. Acá tenemos las 4 mostacillas en el lado derecho. Luego cerramos con un balín, pero la forma de colocar el balín es los dos hilos centrales por el mismo agujerito del balín, pero en la misma dirección. Tensamos muy bien los hilos centrales y tomamos este hilo de 40 centímetros para comenzar nuestro tejido de nudo plano. Así que lo colocamos exactamente la mitad en la parte de abajo de nuestro hilo central y comenzando colocando los hilos del lado derecho por encima y el hilo del lado izquierdo por debajo. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y lo llevamos bien pegadito al balín, así. Ahora con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y saldrá por este agujerito. Y apretamos. Como puedes ver, el nudo plano se alterna a los hilos de lado y lado. A la hora de comenzar, comenzamos con la izquierda y luego el siguiente nudo lo comenzamos con la derecha. Y así sucesivamente.
Observa cómo lo hago. Miren, el de la izquierda por arriba y el de la derecha por debajo. Ahora el de la derecha por arriba y el de la izquierda por debajo. Así tendrás un nudo plano derecho y perfecto. Así que vamos a realizar la cantidad de tejido de nudo plano hasta tener unos 4 centímetros de largo. Así. Miren que quedó derecho y hermoso. Ahora estos hilos que nos han sobrado debemos cortarlos y sellar. Para sellar debemos dejar un poquito de hilo para poder quemar y hacer un buen sello. Este sello lo llevaré hacia la parte trasera de nuestro tejido para que tengamos un trabajo impecable. Listo, ha quedado perfecto. Este costado de nuestra pulsera ya lo terminamos. Ahora vamos con el otro costado, para eso vamos a dar vuelta a nuestra pulsera. Ahora este lado lo tensaré con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos y trabajaremos de este lado exactamente como lo hicimos arriba. Primero colocaremos los muranos de color fucsia, ¿los recuerdas? Así como lo hicimos aquí. Vamos a copiarnos para hacerlo en la parte de abajo. Murano de color fucsia, luego mostacillas y murano de color naranja será la siguiente flor. Cerramos con un balín, repetimos con los muranos de color naranja, mostacillas y cerramos con balín. Luego colocamos 4 mostacillas y balín. Luego, cuando hagamos este procedimiento, ahora vamos a utilizar el otro hilo de 40 centímetros para realizar nuestro tejido de nudo plano. Acá tenemos este tejido de nudo plano donde alternaremos los hilos de lado y lado. ¿Así? Perfecto. Alternando los hilos de lado y lado para que quede un tejido derecho y muy bonito. Y al apretar debemos hacerlo con la misma fuerza para que el tejido o cada nudo nos quede del mismo grosor. Igualmente, como lo hicimos en la parte de arriba, cortamos y sellamos los hilos para que nuestro tejido no se nos vaya a desarmar. El sello lo llevo hacia la parte trasera para que no se desarme y tenga un buen pegue. Además, se verá un trabajo impecable. Listo, nuestra pulsera está terminada. Miren el diseño. ¿Verdad que se ve bastante original estas flores de 3 colores? Hermoso y súper fácil de hacer. Ahora aquí en este extremo con estos hilos centrales realizaré un nudo simple bien pegadito al tejido. Este nudo protegerá nuestro nudo plano para que no se mueva de su lugar y el sello para que no se vaya a desarmar, así que es muy importante. Antes de hacer el segundo nudo me encantaría colocar como decoración un balín en las puntas, así que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Luego vamos a realizar un nudo simple y sencillo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos fuerte y llevamos el balín hacia las puntas y así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Cortamos los hilos que nos sobran y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudo no se nos desarme y tengamos un trabajo impecable. Este procedimiento que hicimos aquí lo vamos a hacer en el otro extremo. Primero un nudo bien pegadito al tejido, así. Luego colocaremos un balín decorativo y hacemos el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Así nos debe quedar. Ahora cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para terminar nuestra hermosa pulsera. Listo, este es el resultado de nuestro trabajo. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría ponerlo en práctica? Si no tienes muranos, puedes utilizar Swarovski y si no, cualquier avalorio que tengas disponible. Ahora para el cierre utilizaremos una hebra de 20 centímetros como esta. Cruzaremos los hilos de cada extremo de nuestra pulsera porque en este lugar es donde realizaremos el cierre. Utilizaré una pinza para que se mantenga nuestra pulsera cerrada. Y aquí vamos a realizar tejido de nudo plano. El tejido de nudo plano debemos apretarlo muy bien. Como es para el cierre, este tendrá mucha movilidad y no queremos que se nos afloje. Así que apretamos fuerte y alternamos los hilos de lado y lado para que quede derecho y perfecto. La cantidad de tejido es dependiendo de tu gusto, si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando terminemos debemos hacer un buen sello, porque no queremos que se nos desarme, así que a la hora de sellar debes tener en cuenta que no pegue con los hilos de la pulsera. Debe quedar lo más lejos posible de los hilos de la pulsera para que éste pueda deslizar de esta forma. Miren el resultado de nuestro trabajo, ¿verdad que quedó maravilloso? Muy original y sé que para tu emprendimiento será todo un éxito.
Si quieres aprender más diseños como estos, te invito a nuestro curso gratis. Es totalmente gratis, asesoría gratis para que tú puedas aprender diseño desde cero y emprender tu negocio desde ya. Así que escríbeme, aquí tienes mi número de teléfono. Anótalo y allí te daré los pasos que debes hacer para inscribirte de forma gratuita. Aprenderás a realizar los mejores diseños. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.